De vuelta con más de Noticias Globovisión Internacionales. Estamos hoy hablando sobre Argentina y lo que ha sucedido en las últimas horas con el fallo judicial contra la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, lo que la inhabilita a ejercer cargos públicos en los próximos años, aunque esto todavía está por verse según la ratificación que se pueda dar en el futuro en la Corte Suprema y otras apelaciones también por parte de la vicepresidente y funcionaria. Vamos a conversar en esta oportunidad con Marcelo Duclos, es periodista y analista internacional, también cronista de diferentes medios internacionales. Está desde Buenos Aires con nosotros para analizar este tema. Buenos días. Buenos días, saludo para ti y para tu audiencia. Un gusto que pueda acompañarnos. Quisiéramos conocer el impacto político que tiene esta medida judicial contra la vicepresidente. Todavía no termina siendo una condena fuerte por esta variable de que puede postularse todavía a cargos y no va a ser detenida tampoco por los fueros que tiene. ¿Qué representa todo esto? A ver, hay mucha discusión acerca de la validez de la condena, el peso que tiene. Lo cierto es que es una condena, es del Tribunal Oral Federal 2, que ha dictaminado la culpabilidad en la malversación de los fondos públicos. Así que desde el vamos se trata de una mujer que ya está condenada por corrupción. Eso no tiene que reevaluarse. O todavía no está en disputa. Lógicamente, como cualquier ciudadano, ella tiene las dos instancias superiores en la apelación. La primera es en Tribunal de Casación. Esto va a ser en marzo del año próximo, coincidente con la presentación de los fundamentos del tribunal que dictó su culpabilidad en esta oportunidad, y en una tercera instancia, lógicamente, la Corte Suprema de Justicia. Hasta este momento, la política argentina y sobre todo el peronismo tiene la histórica característica, más allá del bando dentro del peronismo que el político condenado se encuentre, de no ir hacia el desafuero ni avanzar en ninguna especie de juicio político hasta que no haya condena firme por la Corte Suprema de Justicia. En este caso en particular se trata de una cuestión de tiempo, ni siquiera la misma imputada y condenada tiene expectativas con respecto a estas dos instancias próximas. Ayer ya, como antes habíamos escuchado en sus alegatos, que este tribunal era una especie de pelotón de fusilamiento y que su condena ya estaba escrita, ayer le dijo al CEO del Grupo Clarín, Héctor Manieto, que una vez que termine su mandato, él puede decirle a sus esbirros de casación y de la Corte Suprema de Justicia que la metan presa, lo que da a entender que ni siquiera Cristina tiene ninguna esperanza de revertir la situación en las dos instancias posteriores. Bien, y ya que se refiere a eso y fueron los señalamientos que ella expuso durante su declaración tras el fallo, ¿cómo usted evaluaría ese proceso judicial de esta causa Vialidad durante estos últimos 3 años? Ella acusa directamente a la justicia de una mafia. ¿Eso es cierto? A ver, la justicia argentina tiene muchos bemoles y la política argentina también, no hay ninguna duda. El tema es que en este caso hay una utilización por parte de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo de tratar de exponer todas estas miserias históricas del Poder Judicial como para tratar de justificar algo que nada tiene que ver, que es su condena. Para ponerle a la audiencia en algún término como para ubicar en algo que veamos simple y palpable lo que se trata de la causa Vialidad de Austral Construcciones, estamos hablando de un hombre, Lázaro Báez, que ya estaba preso y condenado, ahora asoma una nueva condena y seguramente no sea las últimas para ninguno de los dos. Esta persona, antes del arribo de Kirchner a la gobernación de su provincia, era un monotributista, lo que se dice un autónomo. Con Néstor Kirchner en la gobernación, este hombre llega a un puesto en un banco provincial donde es de público conocimiento que tiene una amistad con Néstor Kirchner. A partir de que Néstor accede a la presidencia, Lázaro Báez funda la empresa Austral Construcciones. Estamos hablando de una persona, como dijimos, autónomo, que pasa un cargo bancario con su amigo gobernador, que nada tenía que ver con el gremio, con el rubro de la construcción. Llegan ellos al poder, se funda Austral Construcciones. Entre 2003 y 2015, o sea, la presidencia de Néstor y las dos presidencias
de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, por muchos apuntados como testaferro de Néstor, se hace de un patrimonio territorial en la provincia de Santa Cruz para que nos ubiquemos de 20 ciudades autónomas de Buenos Aires, una al lado de la otra. Imaginemos esto, lo grande, todos los amigos que conocen la ciudad de Buenos Aires, lo enorme de esta ciudad, imaginemos 20, una al lado de otra, termina siendo el patrimonio solamente territorial de Lázaro Báez. La corrupción fue abismal, las pruebas son contundentes y como Cristina no puede ir hacia esas cuestiones, trata de utilizar algunas otras, algunas tiradas de los pelos, algunas ciertas con respecto de la justicia, pero que en el fondo nada tienen que ver con la causa que ahora la están condenando. Bien, Marcelo, ahora nos queda poco tiempo, pero quisiera consultarte cómo pudiera afectar esto a la estabilidad del gobierno, la poca que citan los medios argentinos, porque dicen que el gobierno cada vez se ve más debilitado, el de Alberto Fernández, y ahora que se da esta causa contra la vicepresidente, pues pudieran surgir dudas en cuanto a la estabilidad política, al liderazgo que tiene todavía el peronismo en el país y cómo pudiera traducirse eso para el próximo año, que es un año electoral. Lo cierto es que todavía, a ciencia cierta, nadie sabe cómo están jugando, por ejemplo, Alberto Fernández o el ministro de Economía, superministro de Economía, Sergio Massa, las dos personas más relevantes, además de Cristina Fernández. Porque tú lo has dicho y se comentaba, el tuit de apoyo de Alberto hacia Cristina, se ha condenado a una persona inocente, las manifestaciones desde el gobierno hacia Cristina estuvieron. Ahora, ¿está conforme Cristina con esto? Ella esperaba que luego de la condena los principales miembros del gobierno le den un tuit en apoyo. Entonces el apoyo en lo formal está. Pero hay que ver en lo político y en lo real cómo se reacomoda el peronismo con respecto a esta condena. Porque, por ejemplo, ayer Cristina decía, no voy a complicar al peronismo con una candidata para que la señalen diciendo es una candidata corrupta y condenada, por lo tanto me corro, como una especie de renunciamiento. Lo cierto es que recién lo habías dicho, en este momento su número de aprobación está por debajo del 30%. Hablamos de que históricamente ya tuvo un núcleo duro de un tercio de piso de mínima, que luego buscaba eventualidades para crecer, como la alianza con Alberto Fernández, para buscar otras cuestiones. En este momento el piso de ella es muy bajo y del peronismo también, así que probablemente en el gobierno sepan que la elección del año que viene la tienen perdida. Le agradecemos mucho por acompañarnos a esta hora y analizar este tema que es importante y que se mantiene pues en la expectativa, sobre todo de los ciudadanos argentinos que han seguido de cerca este caso, y en algunos casos unos celebran y otros lamentan pues la decisión judicial. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo para todos.